te voy a contar una anécdota que esto es de Lola, de Lola. Arrunte es como se llamaba el hermano de Tarquinio el Soberbio. Y estaba casado, perdón, con Tulia la Menor. Bueno, Tulia la Menor fue a la postre la esposa de Tarquinio el Soberbio. O sea que Tulia la Menor hizo un complot para matar a Arrunte. Y Tarquinio el Soberbio tuvo los santos Me moles, me moles. bemoles de ponerle a su hijo el nombre de su hermano asesinado por él y por su esposa. Ojo, tiene que ser malo, Saludete, lignumaniacos. Y también saludete a los amigos de la taberna de Castor y Pollux. Estoy aquí atorado en el foro Boario porque ha coincidido un día de mercado. Ya sabéis que aquí en Roma cada 9 días, bueno, cada 8, ellos dicen 9 porque cuentan de una manera inclusiva, pues está el mercado y han venido de todas partes, de la campaña, de Etruria, de toda esta parte de los Boscos, que está al sur, y bueno, han venido pues, a vender sus excedentes de estos 9 días, ¿no? Además se junta con el mercado que tenemos siempre aquí en el Velabro, y ya verás tú para llegar a la calle Toscus. El señor Castor, que me está esperando allí, pues claro, puso la taberna en un sitio pues concurrido. No es tonto, pero claro, llegar allí, pues no es fácil. Así que empezaremos a empujar a gente mal vestida, porque si están bien vestidos seguramente están protegidos. Y poquito a poquito voy llegando. Aquí al lado hay una cosa de gente de mal vivir, pero bueno, yo voy a continuar adelante. Mira, ahí está, qué bien vestido que va Castor. Castor, ¿cómo estás? Tienes la taberna llena, ¿eh? Salve, Crite, ¿cómo estás, Ángel? Pues bueno, aquí, claro, dándole un refrigerio a mis queridos Crites conciudadanos, porque estamos en unas fechas que ya el Can Menor empieza a asomar en el cielo, y, o sea que estamos estos días conocidos como la canícula, los días más calurosos del año, y claro, los plebeyos, los que no han podido huir de la ciudad, que justamente ha coincidido que hoy encima hay mercado, y por lo tanto hay más almas por las calles, más apretados, más calor, esto es insoportable. Y bueno, aquí saben que tienen un lugar fresquito y resguardado para poder beber Mulsum fresquito, que aunque bueno, puede ser tibio o calentito, ahora no procede nada. Ahora fresquito. Lo que está vacío es el Aventino, que se nos han ido todos a la bahía de Bayas, a Pompeya también van mucho por ahí. Lo que pasa que bueno, últimamente está temblando mucho la tierra por esa zona, pero bueno, o sea, es lo habitual, es lo habitual. En Pompeya nunca pasa nada. Esto es una zona tranquila. Se han ido todos los ricos del Aventino y todos los ricos del Quirinal, y solo quedamos pues los más humildes, más pobres y menos pobres, pero los humildes nos quedamos aquí. De todas maneras, aquí dentro, Castor hace un poquitín de calor. Vamos a salirnos fuera y nos vamos a poner, ya sabes que somos hombres de bien y nuestras señoras, nuestras dominas, pues son, ¿cómo le iba a decir yo? Algo peligrosas. Así que nos vamos a salir fuera y nos vamos a poner de espaldas al prostíbulo, este prostíbulo enorme que hay aquí al lado, en el Vicu Yugarios, en el que va mucha gente. Yo no entiendo con la calor que hace que vaya todas estas horas esta gente. Pero bueno, vamos a ponernos de espalda más que nada para no identificar a los ciudadanos de bien que vayan a estos lugares, que luego ya sabes que nos ponemos con compromiso, que luego una señora de estas te mira a los ojos y te saca todo, ¿eh? Así que hay que ir con cuidado. Ponemos de espalda, ¿no? Exactamente. Además, ahí las relaciones con nuestros conciudadanos hay que cuidarlas, que nunca sabemos cuándo necesitaremos un favor y nos las vamos a, y nos vamos a hacer esta jugada. Pues hoy vamos a hablar de un tema, creo que le gustará a nuestros oidores, que es justamente este paso de la caída de la monarquía y el inicio de la república. Estos héroes o estos héroes mitológicos, que si todo es mito, que lo sepan los oyentes, pero nosotros vamos a hablar del mito. Tito Livio, de una manera más escueta, y Dionisio Lecarnaso, de una manera más extensa, nos explican de estos últimos días de la monarquía romana y los primeros de la república, ¿no? Bueno, ¿tú crees que pasó así o que fue un golpe? Yo te voy a dar ya la entradilla. O que fue un golpe de las élites romanas para echar al rey. Así, sin término medio. Así, sin término medio.
Bueno, yo creo que va a ser más la segunda opción, ¿no? Fue una especie como de rebelión light, si existe ese término, para expulsar a... Porque hay que tener en cuenta también cómo concebían el poder los antiguos romanos, ¿no? Que ellos se lo distribuían, ellos estaban acostumbrados a repartirse la tarta entre los diferentes las partes, ¿no? Y entre ellas, pues siempre había uno que elegido y con la connivencia del resto de patres, de los cabezas de familia que dirigía la República, pues con su consentimiento, pues era el que los dirigía, ¿no? El primus inter pares de esa época, que era el papel del rey. Pero aquí había entrado una nueva concepción del poder que provenía del norte, de la región de Etruria, y eso ya chirriaba un poco a las clases patricias de Roma de esta época. Pues sí, eres de la misma opinión que yo. Los clásicos nos dejan ver, volvemos a repetir que todo está dentro del mito y tenemos un poquitín pues que destriparlo para intentar sacar alguna conclusión, ¿no? Pero sí que es verdad que nos dejan ver lo que has dicho, los reyes latinos y Sabino, los primeros cuatro, pues parece ser que eran reyes. En principio podían tener también o obtener también el poder absoluto, pero eran personas que obraban con realeza, tenían en cuenta al Senado y tenían en cuenta a las asambleas, a las curias. Entonces tenían en cuenta al pueblo, tenían en cuenta al Senado y evidentemente eran hombres píos, tenían que ver siempre mucho respeto con la paz de oro, la paz de los dioses. Pero una vez que muere Arcomarco, pues llega el primer etrusco, Tarquinio Prisco, llega Servio Tulio, a este todavía lo miran bien porque hizo unas reformas muy importantes, ¿no? Es de los tres, quizás, como diría, un dictador blando, pero luego ya viene Tarquinio el Soberbio, que ya se ve que no tenía en cuenta ni al Senado ni al pueblo, eso nos dicen las fuentes, ¿no? Y pues bueno, era despótico, estaba rodeado de hombres y se ve que hacía lo que quería, eso nos dicen las fuentes, ¿no? Entonces, claro, pues ¿qué iban a hacer la oligarquía romana? Pues salvar al pueblo. Siempre la oligarquía romana, Castor, si por algo se define, es por pensar en el pueblo romano. Sí, sí, no, nunca ha habido problemas, ¿eh? Nunca ha habido facciones, nunca ha habido disturbios para reclamar derechos gracias a que la oligarquía estaba siempre pendiente del pueblo romano. Es mentira, ¿eh? Vale, sí, sí, no, es totalmente irónico, ¿no? Pero bueno, nos vamos a encontrar, nos ponemos en esta situación, tenemos al rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, lo tenemos en una campaña militar, que es raro, porque Roma campañas militares pocas miles cada año, pero bueno, lo tenemos en un pueblo que se llamaba Ardea, que está al sur de los Boscos, al sur, relativamente cerca de Roma, debe estar a un día, no debe estar a más, y bueno, tenían esa ciudad pues sitiada para tomarla, pues allí se habían establecido las tropas romanas y los de Ardea pues se estaban defendiendo. Pues bueno, al parecer por una gestión, este rey, el Tarquinio el Soberbio, por alguna gestión, no sabemos qué gestión fue, pues mandó a su hijo, el mayor, Sexto, conocemos a 3 hijos de él, pero bueno, el mayor Sexto, pues lo manda a una gestión. No lo manda a Roma, lo manda a Colatina. Hemos hablado en muchos programas de que Roma tenía, en esos momentos ya tenía colonias, o sea, tenía en ciudades de alrededor, Colatina, Meludia, Antenates, tenía muchas colonias que ya eran ciudadanos romanos de pleno derecho y de ahí salían soldados. Lo que hacía esta gente se iba a Roma, hacía las levas y ya está. Pues por algún motivo, no sabemos por qué, pues este Sextio Tarquino fue a esa ciudad y claro, como allí vivía Tarquinio Colatino, quiere decir que era familiar suyo, pues en esa casa, en la casa de Colatino, le dieron refugio, le dieron pues hospedaje normal, es un familiar de su marido, pues le dan hospedaje. Pues allí está bien tratado, allí lo tratan bien y llega la noche y ¿sabes quién era la mujer de Colatino? Ni más ni menos que Lucrecia, la famosa Lucrecia. Dicen algunas fuentes incluso que cuando llegó allí el Sexto Tarquinio estaba haciendo la lana, que esto es honrar a una mujer, es decir, la mujer estaba haciendo la lana, si hacía la lana, le daba de comer a sus hijos con su propio pecho y hacía la comida con sus propias manos para su esposo, esa era la virtud de la mujer romana, ¿no? Pues esta era así. Pues se ve que además era guapa o era hermosa y Sexto Tarquinio pues quiso pretenderla. Dijo, esta mujer tiene que ser mía, se la voy a quitar a mi familiar. Y bueno, pues Lucrecia evidentemente está indefensa ante un hombre como este, ¿no? Pero es que además, primero la quiso seducir, según nos dice el mismísimo Dionisio de Halicarnaso,
y le dijo, bueno, piensa que soy hijo de un rey, voy a heredar el reino. Vas a tener riquezas que no vas a saber qué hacer con ellas. No vas a tener mano, ¿sabes? Para ponerte todos los aros que te voy a dar. Y en el cuello, no. O sea, le quiso seducir y ella le dijo que no, que ella era una mujer casada y que su virtud, su pudor y la pudiquicia eran los valores de la mujer casada, ¿no? Pues bueno, al final, ¿sabes lo que hizo? Le amenazó. Y le amenazó de una manera que ahora nos costará mucho, Castor, entenderla, pero fue algo así como le dijo, mira, si no consientes, te voy a matar. Sacó la espada que llevaba, porque era militar y estaban en guerra, te voy a matar. No solo te voy a matar a ti, sino que voy a matar a un esclavo, a un sirviente tuyo, y lo voy a poner contigo en la cama. Y diré que he salvado el honor de mi familiar, y a ti te enterrarán como si fueras una mujer sin honor. No recibirás honor alguno. Esta amenaza para una mujer que cuida el pudor es terrible, Castor. Totalmente de acuerdo. No, se la jugó bien, ¿eh? No le dejó escapatoria. No lo dejo escapatoria, ¿no? Pues bueno, claro, estamos hablando de unas personas que creen que si no tienen una buena muerte, no tienen un funus y una digna sepultura, se les acaba el mundo, no van al inframundo. Esto es, claro, para las personas que piensan en esto es terrible, ¿no? Al final, la mujer no puede hacer nada. Tenemos en cuenta que también nos dice Dioniso que sacó su espada, con lo cual estaba totalmente amenazada y al final el hombre pues logró violarla. Al final lo logra y por la mañana se va. Se va. No sabemos dónde, supongo que volvería con su padre, ¿no? Y Lucrecia nos dice que no podía aguantar la pena del ultraje y envió mensajeros a su padre y a su marido. Su padre estaba en Roma, debería ser un hombre mayor y no estaba en estos momentos en la guerra, y a su marido Colatino, que estaba en el mismo sitio de la ciudad de Ardea. O sea, estaba con el rey. Y bueno, pues al parecer por el camino se encuentran a unos hombres. Es muy curioso, porque Tito Livio y Dionisio nos dicen estos nombres, y además son nombres que son muy importantes después, con lo cual el mito está muy cuadrado. Uno es Publio Valerio Poplicola, se llama. O sea, que es uno de los primeros cónsules. De hecho, fue el segundo cónsul de la República Romana. Y Colatino se encontró con Lucio Junio Bruto. No sé si nos suena este nombre también, de 500 años después casi. Pues este Lucio Junio Bruto también fue el primer cónsul, porque ya sabemos que había cónsules. Por entonces se llamaban pretores, pero bueno, el historiador le llama cónsules. Pues estos 4 hombres se presentaron ante su hija. Y la hija pues les contó por lo que le había sucedido, que Sexto Tarquinio la había violado y que ella estaba en pecado. Entonces el padre pues le dijo que no, que donde no hay pecado. O sea, no puede estar en pecado porque ella no ha consentido. Y como no ha consentido, no hay pecado, ¿no? Y el marido le decía, Colatino le decía, no, yo te perdono, no puede haber pecado, ¿no? Y ella lo dice de esta manera, dice, no, ¿qué puede estar bien para una mujer cuando ha perdido su honor? Las huellas de un extraño están en tu cama, pero es solo el cuerpo el que ha sido violada. El alma es pura. La muerte será testigo de ello. Pero dadme tu solemne palabra que el adulterio no quedará impune. O sea, dijo, yo estoy sucia, pero véngame, ¿no? Y el padre le volvía, siempre insistía y le decía, no, hija, tú no has pecado, porque ya lo dice ella misma, tú no has pecado de mente, te has visto forzada porque te has violado. Y la mujer se ve que no puede aguantar con ese dolor, eso nos dice el mito, porque claro, tiene que ser una cosa trágica para que acabe un reinado, dijéramos, un tipo de gobierno en Roma y empiece otro. Y aquí es un sacrificio, que en este caso es un autosacrificio, que ella se suicida, ¿no? Y dice que es por ti, él consiguió su deseo, y aunque a mí me asuelva del pecado, o sea, que su padre y su marido le han perdonado, no me librará de la pena, del sufrimiento. Entonces dice, ninguna mujer sin castidad alegará el ejemplo de Lucrecia. O sea, que para que nadie pueda vivir con la pérdida de la pudiquicia, ella se mata. Y, bueno, pues se suicida ella misma con un cuchillo. No nos dice muy bien cómo. Dicen que tenía el cuchillo escondido, ¿no? Y hay la parte de Dionisio de Carnaso, me parece, dentro de la desgracia, quizás porque soy escritor, Castor, ¿qué lo vamos a hacer? Me parece muy, muy bonita porque nos explica muchas cosas en pocas líneas, ¿no? Dice que, bueno, abrazó a su padre y, bueno,
que rogaran a los dioses y tal. Y entonces lo que le dice, rogar a los dioses de morir rápido. Se mata. Y dice que el griterío, para que vea, dice el griterío de las mujeres, sus llantos y golpes en el pecho invadieron la casa. Eso quiere decir el dolor de las mujeres de la casa, pues sienten la pérdida de Lucrecia. Y dice una cosa muy hermosa que dice, el padre besaba y abrazaba el cuerpo de su hija y la llamaba por su nombre y se ocupaba de ella como si fuera a recuperarse de la herida. Que llamaba a su hija por su nombre quiere decir que la consideraba casta, pero si hubiera considerado adúltera ni la nombra. Es mala, decapita él mismo, en privado, porque a las mujeres, cuando el padre decidía la muerte de ellas por alguna pena importante, eran decapitadas en privado. Y en este caso no solamente hace eso, sino que le dice, la llama por su nombre, con lo cual la considera pura, no la considera impura, ¿no? Es importante porque estos detalles están así. Pero bueno, al final ella muere allí, delante de los 4 hombres, se suicida, ¿no? Esto es, dijéramos, es para darle el dramatismo del todo. Así que un hombre la viola y ella, para limpiar su pureza, estamos hablando de esa época, se suicida. Aquí es que vemos perfectamente lo que sería la teatralización, no sería la palabra, ¿no? La escenificación de un acontecimiento súper trágico que tiene que tener toda la carga emotiva suficiente para provocar lo que va, la conflagración que va a haber a continuación, ¿no? Que va a suponer la caída de un régimen y de una dinastía, ¿no? Un cambio político que se prolongará en Roma durante 500 años, siempre según esta leyenda, porque ahí también hay debate para rato, ¿no? De cuándo realmente surge la República Sí. Romana. Y después también vemos el constructo de lo que sería la perfecta, o sea, el estereotipo de la perfecta mujer romana, ¿no? De cómo tiene que ser una matrona romana. Ahí vemos básicamente el manual de los requisitos que tiene que cumplir para ser considerada una matrona de bien en la sociedad romana. O sea, que al final que ella se debe a su marido, es esa garante, ¿no? De que el linaje seguiría siendo puro, porque al fin y al cabo la función de la mujer dentro de la gens era esa, ¿no? Había tanto celo en preservar esa pureza precisamente porque, aunque suene muy cómico, en esta época no existían los test de ADN y la única manera de garantizarlo era esa, era separando a la mujer de que no tuviese relaciones con otros hombres. Y eso en esa época para mantener los linajes y que realmente el heredero con las opciones, o sea, el heredero legítimo, precisamente para que sea legítimo, tenía que garantizarse que ese era descendiente de la persona en cuestión. Y claro, y ahí vemos el constructo de cómo tenía que ser la perfecta matrona romana por todos estos motivos que acabo de enumerar. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 sí. Además, es importante. Primero, el delito más grande que había en Roma era ofender a los dioses. El segundo delito más importante era matar a tu padre, deshonrarlo, matarlo. Y el tercero más importante era este. Era el usar, no sé cómo encontrar la palabra, ¿no? El forzar o usar una mujer de otro hombre por la pureza. Hace un tiempo, bueno, hace un ratito hemos estado hablando fuera de línea de desaprender un poquitín para entender esto que sucedía, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que es profundamente religiosa. El pater familia de una de estas gens no solamente era el padre físico, no era solamente el que gestionaba los recursos, era el representante de todas esas personas que vivían de él, 400, 300, 3000, depende si eras un Cornelio o eras de otra gens, también eras el representante de todas esas personas delante de los dioses. Entonces, tu pureza, tu sangre, tenía que estar sobre todas las cosas, porque si no, tú no eras el ungido para esa familia por los dioses, ¿no? Tú no ibas a ser un man de esa familia, porque como, voy a decirlo un poco bruto, como todo lazo de sangre procede del falo, procede del padre, si no hay esa línea directa a través de la madre, pues tú ya no eres realmente representante de los dioses, eres de otra casa, ¿no? Entonces ellos le daban mucha importancia. Luego todo esto se modifica, lo que tú quieras, pero estamos hablando de que ellos están diciendo esto. La pureza en la sangre es así. Entonces, todo va a través de los dioses y yo seré un man, yo seré uno de los manes de mi familia porque soy directamente de la sangre de mi padre. Y claro, como no había ADN, la única manera que había era el control, en este caso, de la virtud de la mujer, ¿no? Y probablemente a ellas le hacían creer lo mismo. Con lo cual, este acto probablemente es exagerado, pero quizás alguna mujer sí que lo hizo alguna vez, después de violarse, viendo lo que podía sucederle
no tanto por parte de sus padres, sino incluso por su propia alma, quitarse la vida para no morir de una manera en vergüenza, ¿no? Es Totalmente. complicado. No, y has visto que los tres crímenes que has enumerado por ese orden, además son crímenes porque van contra el orden Las natural de cosas. las cosas. Eso me llama poderosamente la atención cuando lo investigué. Claro, es que ¿Qué es la finalidad? las cosas, claro, los dioses tienen un orden y ese es el orden natural de las cosas. El hijo no puede matar al padre porque el orden natural de las cosas es que el padre le da la vida al hijo. Entonces, no, es imposible que el padre, bueno, imposible, no puede consentirse de ninguna manera, ¿no? Además, entra todos los temas religiosos. Pues bueno, en este caso hemos dicho que tenemos a Valerio, a Bruto, a Colatino y a Espurio, el padre, el marido, y a los dos amigos, los tenemos allí. Entonces, pues Bruto saca el cuchillo, el Bruto, claro, porque los brutos matan tiranos, no sé si lo sabes, y ahí lo dejamos. Tiranos y dictadores perpetuos. Los No Junia, voy a decir, los Junia Bruto. los junios brutos matan, sí, matan a tiranos, algunos los mataron en los siglos de marzo del 44, pero no quiero decir nombres para que la gente lo busque por internet. Pues es esta familia la que está aquí. Entonces dice que saca el cuchillo y Dionisio nos dice que dice lo siguiente: por esta sangre yo juro, y a vosotros, oh dioses, pongo por testigos que expulsaré a Lucio Tarquinio el soberbio junto con su maldita esposa y toda su prole, con fuego y espada, por todos los medios a mi alcance, y no sufriré que ellos o cualquier otro vuelva a reinar sobre Roma. Este es el juramento que pone final a esto. La esposa, que dice su maldita esposa, voy a darle una pequeña introducción. Estoy preparando un guión sobre la mujer etrusca. Esta es Tulia, hija de Servio Tulio. Pues Tulia, hijo de Servio Tulio, participó en el asesinato de su propio padre y dice las fuentes que cuando lo vio moribundo en una de las calles de Roma, hizo a su cochero pasar por encima del cadáver de su padre. Eso dicen que hizo Tulia. Hizo un complot para matar a su marido y a su hermana. Es algo exagerado esta mujer. Esto nos dicen las fuentes. Era muy mala. ¿Y Lucrecia cómo era? Era La muy virtud buena. personificada. Había que, La virtud personificada. había que contraponerlo. Eso le da más carga Ahí está. emocional al acontecimiento. Claro, muy bien. Pues bueno, se ve que le dio esa espada, ese puñal, se lo dio a todos los hombres que había allí y les dijo: jurad lo mismo, no solamente la venganza a esta mujer, sino que vamos a prometerme que vamos a echar fuera al rey. Es una cosa muy importante echar fuera al rey. Pensemos que el rey tiene mucha gente en Roma que le favorece, con lo cual hay que convencer a mucha gente, sobre todo fieles, que suceda esto y hay que hacerlo de alguna manera de convencer para que esto suceda. Tenemos al rey con todo el ejército fuera de Roma, está la situación. En Roma, claro que hay mucha gente porque Roma tenía todavía, nunca se va todo el ejército de Roma, de ninguna ciudad se va todo el ejército. Nadie es tan tonto como para dejar la ciudad indefensa, ¿no? Y bueno, así nos encontramos, ¿no? Dice que Bruto mandó, eso no dice Dionisio, que Bruto mandó a hombres de confianza a las puertas de Roma. El rey está fuera porque no entre. Pero claro, por lo pronto lo manda así y llamó a asamblea. Poco complicado, no sé cómo llamó a asamblea, porque esto es un poco complicado, porque la asamblea se llamaba de otra manera, pero bueno, aquí nos dice que llamó a asamblea, todos los ciudadanos se dirigieron al rostra, que entonces no habría rostra, se dirigirían al foro, y allí se ve que llevó el cuerpo violado y suicidado de Lucrecia. ¿Para qué? Por lo que dices tú, hay que llegar a la máxima, como te diría yo, ¿no? Conmoción. Todos sabéis cómo es Lucrecia. Es una mujer que todos conocéis. Es una mujer, es una matrona pía, casta y pura. Y sin embargo, la han violado y se ha tenido que quitar la vida. ¿Vosotros qué pensáis, ciudadanos de Roma? Claro, es para llegar a esto, Claro, para ver ¿no? el pecado que ha hecho. Y más allá, ¿no? De cualquiera de vuestras mujeres podría ser Lucrecia. Querían crear Claro, ese golpe de efecto. claro. Entonces, bueno, allí les pega un discurso, es largo, que bueno, básicamente lo que viene a decir es que hay que expulsar a los tarquinios, por lo que has dicho tú. Imagínate si la madre ya mató a su padre y el hijo viola a una mujer, ¿qué podéis esperar? El padre, además, tenía fama de ser pues bastante rígido, bastante dictador, mataba a la gente. Hay Soberbio. por ahí, sí, soberbio, muy bien. Hay por ahí una
también un mito de que uno de los reyes latinos les dijo algo, se vio allí mismo, sin juicio ni nada. O sea que estamos hablando de que todo esto es mito. Porque hay que ponerlo malo, porque claro, si el rey es bueno, se le puede echar. Tiene que ponerse como malo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que dice es que hay que echarlo porque a él y a sus descendientes, para que no haya problemas de volver a recuperar el poder. Y además llama a la asamblea un poquitín lo que decimos de las curias, porque al final la curia hay que escuchar al pueblo. Y para no decidirlo él, porque ya sabes que la élite romana siempre preguntaba al pueblo, pues llama al pueblo y le dice, vosotros, ¿qué pensáis? Pero mirad lo que han hecho. Esto es el discurso, ¿no? Entonces dice, claro, esto nos genera un problema. Chavales, no les dijo chavales, pero les dijo, cuirites, no hay gobierno, habrá que hacer un gobierno. Ay, qué casualidad que estamos nosotros aquí. Bueno, pero esto es casualidad. No creo que lo hiciera aposta. ¿Tú crees que lo hiciera aposta esto? Bueno, detrás del mito, ahora cuando acabe el mito, te digo mi opinión es más elaborada. No, después del mito, sí, no, ahora yo estoy explicando un poquitín lo que hace, ¿no? Un poquitín dice, mira qué acto ha hecho, vamos a decidir como pueblo y una vez que echamos a rey, aquí hay que hacer algo, ¿no? Pero claro, también explica, en este discurso explica también todo el problema de la realeza, bueno, en este caso de la tiranía, no de la monarquía real, no la monarquía que tiene en cuenta al pueblo, porque hace referencia a otros reyes y dice, Rómulo fue un buen rey, Numa Pompilio fue un buen rey, incluso Tulio Hostilio, que es un rey guerrero, también fue un buen rey, pero estos no, estos viven diferentes. Y es un problema, la monarquía tiene el problema, que ya lo dice Aristóteles, ¿no? De que enseguida se puede convertir en ese régimen de gobierno mejor, dice Aristóteles, porque todos vamos a una, pero para eso la premisa es que el rey gobierne para con el pueblo. En el momento que no lo hace así, es el peor de los casos. Enseguida se puede volver el peor de los casos, ¿no? Y esto es lo que dice este hombre, se va a volver el peor de los casos. Pero, claro, tenemos un problema, lo que hemos dicho antes, tenemos el problema de los dioses, tenemos el problema de la legitimidad, tenemos el problema del poder. Bueno, hay unos aspectos que no se pueden separar del rey, pero que no quieren rey. Entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿No? Entonces, dice que primero los hombres tienen que ser libres. No es el concepto de libertad que tenemos nosotros. Gracias, porque es que no sabía qué decir. ¿No? Y todos dijéramos que controlarlo de una manera para que no vuelva a suceder lo de la monarquía, ¿no? Luego dice también que los ciudadanos, tenemos que, no como ha pasado con estos Tarquinio, tenemos que ser conscientes de que tenemos que participar en la vida pública nuestra, ¿no? Y dice que, ¿cómo hace, por ejemplo, de Esparta con esto? Pues ponen 2 reyes. Los 2 reyes tienen el mismo poder, de tal manera que ellos mismos, estos 2 reyes, se controlan el uno al otro, dice esto, ¿no? Y luego, da incluso el ejemplo, todo esto lo hace Dionisio es que no lo quiero leer todo el discurso, ¿no? Pero todo esto lo hace también nos dice lo de Grecia, nos dice en Grecia, también lo que hacen es votar cada año a sus representantes. Entonces yo lo que hago lo que yo os propongo es hacer una cosa espartana al ateniense, que es tener 2 reyes, no 1, 2 reyes cada año. Llámale cónsules. Es sospechosa esa mención a Grecia en este momento de la historia que no. estamos. En el 509. Sí, no es sospechosa. Sí, es la época. ¿Qué régimen están haciendo en este mismo momento en el otro lado del Adriático? Pues sí, están los arcontes. Está Pisistrato, está Clístenes. Sí, en la época de Clístenes. Clístenes, claro, Clístenes. Estamos prácticamente en la guerra del Peloponeso. O sea, que Clístenes está casi al final. Peloponeso es 490. No, en las guerras médicas. Clístenes es... Ay, perdón, sí, médica. Previo a la guerra entre Medos y griegos. Médica, sí, Peloponeso son 70 años después. No, esta es guerras médicas, me he equivocado. Sí, creo que empiezan, en esta época empieza la jónica y las médicas son a principios del otro siglo. En los albores, sí. Sí. Y estamos haciendo esta democracia, esta pseudodemocracia también ateniense, con la Iglesia, con la Bolé, bueno, pues con las tribus, con las tritias, creo que se llamaban en aquella época, con los domos, bueno, y aquí sí, pues tenemos... Este sistema, si me permites la cuña, para definirlo mejor, sí. Lo hemos hablado en otros programas, que los que os invito a que veáis tanto en iVoox, los programas que tenemos en Linux en Roma, como en la Taberna Castor y Porus en YouTube.
donde ya tratamos este sistema, que vemos que son instituciones que están parejas a todos los pueblos del Mediterráneo central en ese momento, ¿no? Tanto latinos como jonios, dorios y tal, bueno, lo que ya son griegos, serían los griegos, tienen esas tres instituciones, ¿no? Que sería el poder ejecutivo, entre comillas, porque no es tal cual, la separación de poderes no nace hasta Montesquieu, serían los magistrados representados por los arcontes o los líderes de la comunidad. La eclesía o la asamblea, que estaría formado por los varones mayores de edad del pueblo con derecho a su participación, que han participado en campañas, y el senado o bulé o apela, que dependiendo de la localización tendría un nombre u otro, que sería el consejo de ancianos, que sería el más importante, el más peso de los tres. ¿Por qué? Porque el consejo de ancianos reuniría a los principales padres de las principales familias, que son las que conforman la comunidad. Y el consenso que llegan en esa asamblea es lo que sería la propuesta de ley para que la asamblea la aprobara. Así muy, 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 muy resumido, 4 pinceladas, pero ese sería el concepto. Y vemos que, que lo tienen los romanos, lo tendrían la mitad de las ciudades de Italia, lo tenían los griegos, etcétera. Y vemos que hay esa... Era el sistema como funcionaba. ¿Cuál es el kit de la cuestión? La participación de los ciudadanos en ese sistema. Lo que se podían Sí, mover dentro de él. Ese sería el kit de la cuestión. Y ahí es donde entraríamos en este invento que están intentando poner en marcha. sí, sí. Creo que es Tito Livio el que dice, que si un extranjero viniera a Roma y la viera, no entendería su sistema de gobierno. Dice, porque es una monarquía si miras a los cónsules, ¿no? Es una aristocracia si miras a los senadores. Y es una democracia si miras a las asambleas, ¿no? Y dice, Roma, sin embargo, utiliza las tres a la vez. Bueno, es un sistema que se intentó montar para equilibrar los poderes, ¿no? Y empieza aquí no se monta todo Eso es esto. muy clave, lo que acabas de decir. Es muy clave. La base de este sistema se dividía en repartir el poder para que no volviese a haber un Tarquinio soberbio. Claro, sí, sí, sí. Y aquí el mismo Bruto, una de las partes del discurso, ya dice que ahora todo esto no lo podemos organizar. Ahora vamos a ir rápido porque viene el enemigo. Sabemos que vamos a entrar en guerra. Esto no va a quedar así. O sea, Tarquinio se va a defender, ¿no? Pero bueno, dice esto, dice que hablando de Grecia, fíjate que el discurso dice algo así como que hay que tener como el noveno arconte de Atenas en dirección de los sacrificios. O sea, el mundo religioso hay que separarlo un poco, que es el pontífice máximo. Hay que separarlo un poco y hacer un rey, pero que se ocupará, no un rey, sino hacer no es una magistratura exactamente, proponer a alguien que se dedicará a los asuntos religiosos. Eso no quiere decir que los cónsules no lo hagan, pero hay que tener en cuenta una cosa, los cónsules salen y entran de Roma, en este caso son pretores, entran y salen de Roma, pretor, que es el que va delante del ejército, entran y salen de Roma, y Roma no puede quedarse sin su cuidado a los dioses. Entonces, este pontífice máximo, que era una figura secundaria, aquí toma un papel importante. Un día podemos hablar, aunque no es fácil, de todo el sistema, o si igual ya has hablado en algún programa sobre todo este sistema de equilibrios religiosos que había en Roma, ¿no? Que si Flamines, que si Arbaes, que si Arbales, que si Lupercos, bueno, el sistema es complejo, ¿no? O sea, los dioses no podían quedarse atendidos. Si los dos pretores marchaban de Roma, ¿qué pasaba? Roma quedaba sin atención a los dioses. No podía ser. Entonces, había uno que se dedicaría a eso de por vida en principio, pero que el cum imperium, el imperio, en todo esto, un día, si quieres, podemos hablar de los poderes que tenían esta rey y cómo estos poderes se fueron dividiendo entre las diferentes magistraturas poco a poco. Estamos hablando de prácticamente 200 años para que el sistema republicano se convierta en lo que nosotros pensamos que fue toda la vida, y no es así. El que Fue un nosotros poquito a poquito. estudiamos en los manuales. Sí, tarda bastante. Casi se completa, diría, con Camilo. Y faltan años para Camilo, ¿eh? Faltan años, porque el último es el tribuno de la plebe, que sí que bien que existe, pero con él ya, dijéramos, ya tiene los poderes y todo, ¿no? Pero bueno, él empieza y dice, bueno, ahora hay que hacer algo, y pues bueno, no sé cómo, ni de qué manera, después de hacer todo esto, convence a la gente, los soldados dicen, esto no puede ser porque nos han matado, le dan la razón, se preparan para defender la ciudad, los hombres que había dentro, no le dejan entrar, y se prepara así. Entonces se dice, bueno, ¿y ahora quién va a mandar? Casualmente Bruto, llámame raro, Bruto es el primer cónsul, que vuelvo a repetir, no existía todavía esto porque está por hacerse, pero es el primero que manda, y él mismo, como dijo que no podía mandar uno, pues que mandemos otro. Y entonces dice, bueno, pues que sea Tarquinio Colatino, el marido de la mujer asesinada, ¿no? Bueno, resulta que viene Tarquinio, se entera,
va hacia Roma con el ejército, dice, os vais a enterar, y claro, a los soldados del ejército romano le dicen, ya, pero es que Sexto Tarquinio que tenéis ahí al lado ha violado a Lucrecia. Y aquello se la queda mirando y dice, ¿cómo? Y abandonan al rey. O sea que el rey se queda sin ejército y se tiene que ir. Esto está así, ¿no? Y bueno, pues Tarquinio se va a buscar a sus aliados. Roma es consciente de que va a venir. Aquí en el guión no te lo he puesto, pero hay, por no hacerlo más largo, ¿no? Hay un complot interno de familias, claro, a venir a ese rey que quieren destronar a este nuevo régimen, ¿no? Bueno, pues lo intentan, pero Bruto vence. Y en este cambio, pues desaparece a Colatino como cónsul y ponen a Valerio. Valerio y Bruto son los cónsules que quedan. Incluso creo que es el mismo Dionisio que dice que puede ser que sus hijos, los hijos de Bruto, estuvieran en esa conspiración y que él incluso los hubiera ejecutado, porque Roma es la única cosa que está por encima de la familia. Dioses, Roma y familia. Dioses siempre, entendemos, ¿no? ¿Cómo va esto? Entonces, a los hijos hay que defenderlos, pero si van contra Roma, aquí no hay hijos ni nada. Y bueno, pues tenemos a estos cónsules, pasa un tiempo, pasa un año, Roma empieza a organizarse internamente como puede y el rey consigue sus primeros aliados y ataca. ¿Sabes quiénes son los primeros aliados? No lo podrás creer. Veyes. Vaya, qué sorpresa. Esa ciudad que le da tanta guerra a los romanos. Veyes, tío. Los primeros que son Veyes y creo que la misma ciudad de Rey, que es Tarquinia, que es original de Tarquinia. Así que tenemos a Tarquinia y a Veyes, montan un ejército y Tarquinio, el soberbio, pues se dirige a reconquistar Roma. Roma lo sabe, pues saca a sus hombres, a sus soldados, a luchar contra ellos. Roma, recordemos que ya ha hecho todas las reformas de Servio Tulio y ya tiene un ejército de clases y ya tiene un ejército, yo creo que bastante apañado, quizás tan apañado como cualquier otra ciudad etrusca, además seguramente tiene más demografía, pero bueno, le planta una batalla, es la batalla de Arsia, de la selva de Arsia, no se sabe muy bien dónde estaba, pero debía estar entre Veyes y Roma, que hay 20 kilómetros. Sí, 25 kilómetros aproximadamente, sí. O sea, prácticamente Veyes hoy es un suburbio de Roma. Sí, pues dicen que Paplícola, o sea, Valerios, mandaba la infantería y Bruto la caballería. Se hizo por lo que se suele hacer siempre. Hubo un desarrollo de la batalla, como siempre, las tropas pesadas en centro, tropas ligeras a los lados con caballería. Esta es como te decía yo, la formación típica de cualquier batalla de la época antigua, ¿no? Habría alguna variación, pero básicamente es esta la misma. Y los etruscos hacen lo mismo, ¿no? Pues bueno, la cosa es que se ponen a darse. Además me hace mucha gracia porque Dionisio nos dice dice, por ejemplo, en la parte derecha se colocaron los de la ciudad de Tarquinia, mandados por Arrunte, que era un hijo, Sexto y Tito, los tres hijos en este caso, Tarquinio, ¿vale? Y en el otro lado se puso el mismo Tarquinio a atacar con los de Veyes, ¿no? Y bueno, pues empieza el ataque. Entonces, te voy a contar una anécdota, que esto es de Lola. Arrunte es como se llamaba el hermano de Tarquinio el Soberbio. Y estaba casado, con Tulia la Menor. Bueno, Tulia la Menor fue a la postre la esposa de Tarquinio el Soberbio. O sea que Tulia la Menor hizo un complot para matar a Arrunte. Y Tarquinio el Soberbio tuvo los santos bemoles de ponerle a su hijo el nombre de su hermano asesinado por él y por su esposa. Ojo, tiene que ser malo, Sí, ríete tú de los villanos de Marvel, ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres un villano de Marvel teniendo aquí a los tarquinos? Pues se ve que en esta batalla Arrunte y Bruto se enfrentaron probablemente, una cosa que había mucho en aquella época, que era combates singulares para demostrar el valor de los generales, y los dos quedan malheridos. No nos dice quién hiere a cuál. La única cosa es que por efecto de la lucha y por la batalla, ambos dos mueren. Bruto, el primer
pretor cónsul de la República, muere en la primera batalla de la República, defendiendo el honor de una de las matronas más importantes de Roma. Ojo, todo el símbolo que tiene dio su vida por ello. Y sí, está cargado de mucha simbología, ¿eh? Eso todavía le da más carga, si cabe. Pero bueno, al final Roma gana a los etruscos de Velles, que se retiran, pero resulta que por el otro lado los de Tarquinia vencen a los romanos, que se tienen que ir a su campamento. O sea, cada uno de los lados del ejército pues gana su lado del ejército y el otro pierde. Se refugian en los campamentos, no pueden vencer el campamento uno del otro y al final pues se retiran por la noche cada uno a su lugar, ¿no? Parece ser que las pérdidas son más o menos las mismas y tal. Hemos perdido a Bruto. Dice por ahí alguna fuente que las matronas estuvieron llorando a Bruto un año de luto, de negro, por este señor, porque claro, está defendiendo al final el pudor de todas ellas, no, por extensión, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a la batalla, parece ser que los romanos esta vez le dijeron a Júpiter, Júpiter, perdónanos, pero vamos a atacar por la noche. Atacaron por la noche, sorprendieron a los hombres de Tarquinio y los hicieron retirarse. Así que esta batalla, muchacho, esta batalla la ganaron los romanos. Me hace mucha gracia porque Plutarco, que nos hace referencia a esto, nos dice que las bajas fueron 11.300 muertos etruscos y los romanos uno menos. O sea, que ganaron por la campana. Por la mínima, sí. 11.000 muertos son muchos muertos, muy exagerado, ¿eh? En esa época, no sabía que las ciudades de esa época podían tener tantos habitantes. A mí me parece muy exagerado. Pero bueno, yo creo que lo que nos quiere decir es que las fuerzas eran muy iguales y por un lado murió Arrunte como persona importante, por el otro Bruto. Así ya tenemos un vacío, en los pretores, pretores cónsules, llámales como quiera, porque no había pretores, solo había este tipo de mando, ¿no? Tener en cuenta que cuando en Roma se daba un mando de este tipo, tenía que ser por voluntad de los dioses, tenía que tener augurios, tenía que tener el cum imperium, o sea, no era una cosa fácil, no era tú, sino había todo un proceso y sobre todo los dioses por delante de todo, ¿no? Pues bueno, tenemos esta batalla, Roma pues sigue un poquitín intentando saber quién es y entonces Tarquinio dice, no, hijo, vamos a algo más serio, ¿no? Entonces busca un rival que te aconsejo que, y a ti y a los oyentes de la taberna y del Lignum en Roma, que busquéis información sobre Lars Porsena. Lars Porsena era el rey etrusco de la ciudad de Clusium, una de las 12 ciudades más importantes, ¿no? ¿Cómo es? ¿Decalópolis? Sí, la Decalópolis, bueno, ahora más ¿Doque? pilla. Sí, las 12 ciudades de la Liga Eso. Etrusca. Las 12 ciudades, esta era una importante, y este rey, pues bueno, vamos a hacer un KitKat, seguimos con el mito, pero vamos a hacer un KitKat. Yo esto lo tomo como a pocos años antes, no muchos años antes, pero pocos años antes, en Mediterráneo occidental se discutió, nos vamos un poquitín a un KitKat, nos vamos un poquitín a lo que sería, dijéramos, el tema histórico. El Mediterráneo occidental, en ese siglo, se estaba discutiendo entre los griegos, Siracusa básicamente, los cartagineses y los etruscos. Y había batallas entre todos ellos. Sobre todo, los más potentes eran los cartagineses y Siracusa, que estaban en guerra, las guerras sicilianas, no sé cuánto hubo, y al final quedaron todas en tabla. Bueno, ya no Siracusa, pero tampoco, ¿no? Pero en estos tiempos estaban también los etruscos haciendo un poquitín de guerra. ¿Qué sucedió? Que pocos años antes los etruscos habían tenido unas derrotas importantes, creo que en este momento apoyaban a los cartagineses contra los de Siracusa, pero perdieron mucha flota y se quedaron prácticamente sin flota. Pocos años después se quedan sin flota. O sea, ya pierden totalmente. Haces mención a la batalla de Alia. Muy bien. Sí, una ¿vale? colonia griega en la actual Córcega. Sí, muy bien. Quiero decir que todo esto sucede en paralelo, ¿vale? Estamos viendo que los etruscos pierden poder, dijéramos, del mar, y claro, si pierden poder del mar, se tienen que expandir por tierra. Y por eso tenemos a los tarquinios, probablemente, ya hablo ahora de historia, por eso tenemos a los tarquinios, que estamos hablando de los etruscos, que de alguna manera van a Roma a reinar en Roma, y tenemos a este rey, Lars Porsena, que también baja a Roma, porque este Lars Porsena luego sigue hasta abajo. O sea, tenemos ciudades etruscas en la campaña durante un tiempo. O
sea, se expanden los etruscos hacia el sur. Claro, Roma está ahí. Pues tienen que pasar por Roma. Además, tienen que pasar por Roma. No pueden ir por otro lado. O sea, está ahí, está en medio. Está el río. Hay que pasar el río y hay que ir al otro lado del río. Por Roma. Claro, o Y sea, ya. tú lo que te refieres es que los etruscos extenderían su influencia, por así decirlo, ¿no? Claro, Sobre el resto de ciudades de lo que sería el Lacio y la actual Campania. claro, claro. ¿No? Y coincide más o menos esto, que van perdiendo el poder marítimo hasta que lo pierden del todo, y claro, al final los etruscos, que no se pueden expandir por mar, no pueden negociar por mar, pues tienen que buscar su riqueza por tierra, ¿no? Y en esto está todos estos movimientos de Etruria hacia que Roma, ya dijéramos, se hace potente y los tapa. Dice, ya por aquí, el único que pasa soy yo, y además me voy a extender hacia el norte y hacia el sur. ¿Empezamos a destripar ya o todavía no? No, espérate un poquito, acabamos y destripamos. Entonces nos vamos a encontrar que Stellar Porsena es un tío que les plantea una batalla importante a Roma. Es un tío serio. Roma aquí tiene que poner todos los recursos. De hecho, Roma, ya te diré que yo explico la batalla, luego te lo digo. Bueno, tenemos a Lars Porsena, un tío muy importante, con un ejército muy importante, incluso mercenarios. Incluso en esta batalla participan romanos desertores de Roma, que son todos estos romanos que estaban a favor del Tarquinio porque se han quedado sin poder. Siempre que hay una monarquía, favorece a parte del pueblo. Al perder esa monarquía, pues esos quedan desfavorecidos. Pues querían intentar otra vez esto. Así que dentro de estas tropas había traidores, dirían los romanos, ¿no? Ellos seguramente buscaban su fortuna, ¿no? Y bueno, lo primero que hacen estas tropas que vuelven ya con Tarquinio y con Lars Porsena, que es un personaje interesantísimo, pues atacan Roma y atacan el monte, el Janículo, que es un monte que está en el Trastevere, que está allí, que Roma allí tenía una posición fortificada precisamente para intentar evitar que entraran. De hecho, la única manera que podía haber entrar en Roma de una manera normal, sin barcos, era a través del puente Suplicios, que era un puente de madera que había allí, porque tenían una fortificación en ese monte, pues para evitar eso, para defender esta entrada. Pues van a los del monte estos, van allí y bueno, les pegan una paliza a los romanos, que todavía no están sabiendo, que todavía están intentando saber qué estaban haciendo, ¿no? Entonces, pues Roma tiene que reaccionar y saca el ejército. Estamos diciendo que ya tenemos el Janículo tomado por Lars Porsena y sus aliados, ¿no? Y Roma saca todo su ejército, nos dice Dionisio de Calnaso todo despliegue, la de izquierda, el ala derecha, bueno, la parte central. Nos quedaremos con dos tribunos, uno que se llamaba Larcio y otro que se llamaba Herminio, porque son importantes para el desarrollo de esta historia. Y bueno, pues ahí tenemos al hijo del cónsul, tenemos al cónsul, tenemos a Oralio, tenemos a Lucrecio, bueno, tenemos a varios, ¿no? Aquí unos nos dicen que tal Oralio era el cónsul, otros, bueno, no nos ponemos de acuerdo de quién era el cónsul que sustituyó a Bruto, porque Tito Livio dice uno y Dionisio dice otro. Bueno, había otro cónsul con el señor Valerio, con Publio. Su hijo se llamaba Marco y ese estaba en el lado izquierda. Pues bueno, la cosa es que empieza la batalla. Nos hace mucha gracia porque nos volvemos a contar otra vez lo mismo. Un lado de Roma puede y el otro lado de Roma, al otro lado del ejército romano, cede. Uno puede y el otro cede. ¿Para qué nos está diciendo otra vez? Pues que la batalla es igualada. Pero claro, ¿qué pasa al contrario de lo que sucedía? En la batalla anterior, si yo pierdo, lo que hacen es tomar mi campamento. Pero ahora, si yo pierdo, ya no toman el campamento, toman Roma. No hay nada detrás, solamente ya está Roma. Con lo cual, la parte del ejército romano que iba ganando se tiene que replegar. Y claro, se tienen que replegar todos ¿hacia dónde? Hacia el puente Suplicio, porque estaban todos al otro lado. Esto lo aprendió Magencio mucho más tarde, en un puente. Pues estos se ve que ya empezaron a decir, cuidado con los puentes, que los puentes son peligrosos, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué hicieron algunos romanos? Por lo que suelen hacer siempre los ejércitos, plantar un buen bloqueo delante del puente para que el ejército se pudiera ir. Entonces, lo que se pusieron fueron los de la banda izquierda, que son estos hombres que te he dicho que son Larcios y Herminio, estos. Pero también se nos pone el primer héroe, dijéramos que no es cónsul de la República, que es un tal Horacio Cocles, perdón, siempre se me olvida. Horacio Cocles, ¿no? Entonces, estamos diciendo que se tiene que retirar el ejército, el bando izquierdo, por el motivo que sea, es el que tiene que hacer el bloqueo, todos los demás se retiran, y estos tres hombres, Larcio, Herminio y Cocles,
se quedan, ojo también la épica, ¿eh? Tenemos a todo el ejército etrusco, todos los romanos pasando el puente, se quedan allí 3 parando el puente. Muy ancho no sería el puente. Bueno, Pues allí estaban todos. ya sabemos dónde sacaron esa famosa escena del Señor de los Anillos de las dos torres, ¿no? Cuando Aragorn y Gimli se pueden a defender la puerta de innumerables hordas de Uruk-hai. Puede ser La, una referencia, ¿eh? la realidad siempre supera la ficción, muchacho. Esto Totalmente. ya estaba Totalmente. escrito. Pues tenemos aquí a estos 3 tíos ahí luchando. Mientras tanto, les dicen romper el puente, porque claro, si entra en tropel el ejército, pues nos van a hacer daño, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Larcio y Herminio se tuvieron que retirar porque ya habían roto las armas y ya no podían nada más que dar bocaos. Y entonces el Cocles, jolín, cuando me sale, Cocles, Horacio les dice, iros porque aquí me estáis estorbando. Y él sigue luchando. Eso le dijo, según dice Dionisio. Y si Dionisio le dice, es que pasó así. Él dije que Rómulo mató a Remo, también pasó así. Esto lo dice, bueno, es verdad que Dionisio Alicalnato dice alguna otra cosa que mejor no decir. Pero bueno, en este caso dice esto. Así que sucedió, sí, lo paró. Entonces, cuando ya los de atrás tiraron el puente, le dijeron, que ya hemos tirado el puente. Entonces el hombre con toda su panoplia va al río Tíber y dice, río Tíber, acéptame, porque yo estoy con panoplia y con armas y me voy a tirar al río, me voy a jugar. O sea, además estaba herido de una pierna, sangraba abundantemente, o sea, un desastre el hombre. Y se tira al río. Pero claro, es un héroe de la patria. Y el pater Tíber, pues no lo querría. Y se salvó y se fue al otro lado. Lo rescataron al otro lado. Claro, en esto estamos viendo a los etruscos, Pórsena y Tarquinio, que ya no pueden pasar el puente, pero claro, es cuestión de tiempo. O sea, barcas y lo haremos haciendo, pero ya ese día no puede ser. Roma ya se puede preparar, ¿no? Y se ve que cuando este Horacio llega allí a Roma, pues claro, lo hacen como un héroe que ya hablaremos que él. ¿Qué sucede con esta batalla? ¿Qué sucede? Dice, bueno, aquí ya las fuentes que nos dicen. ¿Sabes qué nos dicen las fuentes? Nah. O sea, se ha acabado. ¿Qué nos dicen las fuentes? Sí, nos dicen que la Pórsena sitia Roma. La sitia. Algunos nos dicen, Orosio creo que dice que son 3 años que está sitiando Roma, porque no puede tomarla. Bueno, ¿qué sucedió? No lo sabemos. Entonces, ¿cómo te lo cuento? Sabemos que la República Romana siguió, pero no sabemos qué sucedió. Incluso nos cuentan negociaciones del Senado con este rey Lars Porsena, ¿no? Pero no nos dicen qué sucedió. ¿Qué pasó cuando Lars Porsena pasó por encima de Roma? No nos lo dicen, ¿no? Yo continúo y luego, si quieres, volvemos atrás, ¿no? Bueno, este hombre, Cocles, nos saltamos a Bruto, porque Bruto ya sabemos lo que fue, ¿no? En el guión tienes a Bruto, no lo pasamos, nos vamos a Cocles porque creo que es una persona interesante. Pues bueno, hizo todo esto que hemos dicho, se salvó el hombre como pudo, bastante malherido. Tan malherido estaba que prácticamente les hicieron, ¿cómo te diría? Un entierro en vida. Dijeron, vamos a ir al héroe de la patria porque ha salvado a muchos de nuestros hijos que podían haber muerto en batalla. Y creo que era hasta Visco, se quedó con un solo ojo, o sea, herido de una pierna. Dijeron, este se muere. Oye, no se murió. No se murió, quedó vivo. Le dieron una corona a este hombre de reconocimiento, ¿no? Y Dionisio dice una cosa muy bonita que dice, cada persona de Roma le dio un día de comida. Estamos hablando que están bajo asedio, ¿eh? Y en reconocimiento de su labor les dieron un día de comida, ¿no? Dice, toda la muchedumbre salió a la calle deseosa de contemplarlo por última vez mientras todavía vivía, pues creía que pronto moriría a consecuencia de las heridas. Y cuando escapó a la muerte, además de los obsequios públicos, cada persona, tanto hombre como mujer, le regaló la comida de un día, cuando más agobiaba a todos la terrible escasez de esos productos imprescindibles. O sea, es lo que está hablando de que es un héroe de la patria. Nos dicen que le dieron la corona cívica, que es aquella corona que le dan a una persona que salva a sus compañeros del ejército, ¿no? Este es lo que nos sucede, ¿no? Es increíble, ¿no? Diré 2 héroes más
y luego ya nos pasamos a criticar a todo esto, que esto da para 3 programas más, ¿no? Tenemos otro héroe, que creo que este te va a molar mucho, que es Ezébola. ¿Te suena Ezébola? Escébola. Ezébola. Ezébola, a mí esto me parece fantástico. O sea, es una invención, pero fantástica, tío. Ya directamente. A ver, es que no puede ser. Bueno, dicen que este tal Cayo Mucio Ezébola, pues intentó asesinar, cuando estaba Roma en el asedio, intentó asesinar a Lars Porsena. El hombre solo, dicen que salió de Roma, no se lo dijo a nadie, porque claro, si se lo dice a alguien, no lo hubieran dejado, porque, como he dicho, Roma estaba intentando, de alguna manera, negociar con ese rey, con Lars Porsena, algún tipo de rendición digna. Y estaban en negociaciones. Claro, si estoy en negociaciones y me mandas a alguien para asesinar, pues no queda fino, no sé cómo decirte. Muy fino no es. No es diplomático. No, no es de primero de diplomacia, ¿no? Entonces, pues bueno, el muchacho salió de Roma, me hace mucha gracia porque dice que pasó, era de noble cuna, era patricio, dicen que pasó por la puerta del campamento etrusco y claro, le saludó en etrusco porque la niñera que tenía este hombre era etrusca, con lo cual sabía la lengua de los toscanos, que es como lo llamaban los romanos. Por eso tú estás en el Vicus Toscus, que es la calle o el barrio de los etruscos, ¿no? Es donde tienes tu cantina, ¿no? Pues bueno, este hombre va allí, le saluda, fíjate tú el sistema de control que había, ¿sabes? En puerta, ¿no? Que el otro le saluda en etrusco, a saber cómo se decía hola, Olum no era, ni salhuete, ni nada, era de otra manera. Total, que este hombre entra y ve salir de una de las puertas más importantes, de una de las tiendas más importantes del campamento de Lars Porsena, ve salir a un hombre, pero vamos, con etiqueta, con oro, con todo. Y dice, este es Lars Porsena, y va para allá y lo mata. Se ve que el hombre era muy avispado, pero el target no lo tenía claro, era el secretario. Claro, el secretario del rey pues, debe ser muy rico. Y se lo cargó. Claro, lo pillaron y ¿qué le pasó? Pues que lo llamaron delante del rey. Y el rey le dijo, a ver, o me lo cuentas tú o me lo cuentas bajo tortura. Elige tú, te voy a matar. Así que, ¿tú qué? ¿Cómo lo haces, no? Y el hombre pues le dice más o menos algo así como, yo soy un romano más, de estirpe de buenas pirte, y he venido a matarte. Soy un desertor de mi ejército, para que al ejército, fíjate tú, para que al ejército suyo no le echa la bronca y dice, no, yo deserto de mi ejército a matarte. Nadie me lo ha dicho, vengo yo porque quiero, ¿no? Y que me amenaces de muerte me da igual, porque yo ya sabía que estaba muerto. En cuando salí de Roma he matado a ese pobre hombre, el secretario tuyo, que sería etrusco, pero tampoco merecía la muerte, ¿no? Esa es la primera cosa que se justifica. Así que dice, mátame ya, porque yo ya sabía que estaba muerto, ¿no? Pero le dice una cosa muy chula y es que yo creo que aquí es estar guapo, que le dice, a ver, hay 300 más como yo. Hay 300 patricios más como yo, jóvenes, que nadie más lo sabe, pero que nosotros hemos jurado que le vamos a matar. Ojo, que te vamos a matar. Nos lo hemos jugado por el juramento. Nadie ha dicho a nadie cómo lo va a hacer. Así que sepas que en cualquier día, cualquier momento, cuando vayas a las letrinas, cuando vayas a la tasca de Belles, habrá un romano allí que te va a matar. Porque somos 300 que lo hemos jurado ante los dioses. Y si no hemos jurado ante los dioses, así va a pasar. ¿Vale? Lo hemos echado a suertes y yo tuve la ocasión de ser el primero. Así que soy el primero que he venido. Así que vendremos a hacerlo porque además deseamos gloria de poder matarte, ¿no? Y claro, el otro se queda así pasmado y dice, pero esto me está vacilando, ¿qué? Y aquí ya viene la apoteosis, creo, de lo de Cébola, ¿no? Que dice que para mostrar de que esto iba a ser así, que cogió la mano, la acercó a un turibulum, a un, ¿cómo te diría yo? Es una especie de lugar para quemar, o sea que había fuego, y allí metió la mano. Y él, plenamente consciente, metió ya la mano y se la quemó. Allí, sin sacarla. Fue el mismo rey, Lars Porsena, que le dijo, saca la mano de aquí, que te vas a hacer daño, atontado. Evidentemente se quedó manco y se ve que de la determinación le dijo, va, vete chaval, y quedó, dijéramos, pues como una persona pues que a la patria lo haría todo por la patria, ¿no? Este es un héroe de esto. ¿Qué nos está diciendo esta historia? Pues que de alguna manera Roma estaba intentando negociar y que los romanos tenían una determinación inquebrantable. Fíjate
lo que nos dice este mito, que no deja de ser un mito, ¿no? Y el último mito, antes de que descaña a toda la historia del final de la República, que te veo lanzado. Ahí, pillando ya el cuchillo para Sí, trinchar. en este caso es una mujer. La historia que voy a contar ahora es de una mujer. Estamos en estas negociaciones y una de las cosas que piden, que esa era bastante habitual en aquella época, es, bueno, pues si quieres la paz, pues me vas a dar 200 hombres para el ejército, 300 hombres de esclavos y 50 doncellas, 50 mujeres vírgenes, para yo así poder criar más soldados. Y tú, como que tendrás 50 menos, pues podrás criar menos soldados. Al fin y al cabo te estoy quitando recursos a ti. Y como tener hombres, hemos dicho muchas veces en estos programas que la producción de seres humanos era una cuestión de estados en una sociedad de supervivencia como esa y en sociedades mediterráneas, pues claro, conseguir 50 mujeres quería decir que yo podía procrear y tú no. Así que consiguió esas mujeres y parece ser que Roma pues nos habla de estas mujeres. Así que se las da y estas mujeres van allá a este campamento, ¿no? Y una de ellas se llamaba Clelia. En este caso dice que son 100 vírgenes al rey etrusco. Y se las dan, y una de ellas se llamaba Clelia. Pues bueno, esta Clelia, una vez que estaba en el campamento, pues engañó de alguna manera a los guardias, que las tenían como rehenes, y pasó al otro lado del río, con algunas otras que se pudieron escapar, a Roma. Y aquí, pues, lo que nos dice, la versión cambia, algunas versiones cambian, pero bueno, en todas las versiones dice que los romanos, imagínate, dicen, nosotros te hemos dado al rey, al dar Pórsena, vuelve. O sea, tú no puedes romper el trato que hemos hecho, que se va a enfadar el dar Pórsena. A ver, chavalita. Entonces se ve que va allí la chica. Bueno, yo voy a contar la que más me mola, porque como soy escritor, voy a coger la que más me mola. Tú. Hay varias versiones, mirarlas, ¿no? Pues las más dramáticas, ¿no? Sí, bueno, dicen que la devuelven, ella va allí, entonces el rey dice, pero ¿qué has hecho, muchacha? Entonces se ve que le reconoce el valor y le dice, bueno, ¿qué quieres? Yo te voy a dar la libertad, pero puedes elegir unos cuantos más para llevarte, ¿no? Y se ve que se llevó a las niñas más vulnerables para ella, entonces le dio permiso para volver a Roma. A esta Clelia dicen que consiguió regresar a Roma y fue premiada con el honor, dice aquí, yo no estoy muy seguro de esto, de la dedicación en su honor de una estatua ecuestre en la vía sacra. Dionisio, Nalicarnaso la menciona que había sido destruido ya en la época de Dionisio, estamos hablando de la época de Augusto. Pero Plutarco dice que ya estaba, todavía estaba allí. Así que, ¿tú qué crees? Bueno, la cosa es que en la época de Augusto a esta mujer la nombraban como una digna heroína, dijéramos, del pueblo romano, ¿no? Lo que te decía, no nos dice qué sucedió, nos dice que tenemos a estos héroes mientras estamos negociando y no nos dicen, dijéramos, cómo acabó esta negociación. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis, que es una hipótesis siguiendo el mito, mi hipótesis es que Lar Pórsena consiguió ser rey de Roma, les dejó a los romanos una cierta libertad en estas negociaciones y se dedicó, porque claro, Lar Pórsena era etrusco, pero no era proto-tarquinio, que son dos cosas diferentes. Entonces, Tarquinio dijo, oye, que te echa una mano para los romanos y dice, bueno, yo lo he hecho por mí. Yo soy etrusco de una ciudad etrusca y quiero cosas para mi ciudad, no para la tuya. Tú eres de Tarquinia, a mí que me cuentas. Y siguió hacia abajo, hacia la campaña, a pegar tortas por allá abajo. Tuvo unos éxitos, pero tuvo también un fracaso gordo. Ese fracaso gordo le obligó, dijéramos, a retirar su ejército a su ciudad. Y en esa retirada, lo digo siguiendo el mito, en esa retirada, Roma, que había negociado de alguna manera con este hombre alguna cierta libertad, o igual había puesto un rey títere, o él era el rey, pero dejó a alguna persona favorable suya en Roma, pues se quitó ese yugo, pero Tarquinio no logró volver, dijéramos, a Roma, y ahí es cuando se consolida, digamos, la república según el mito. Es la coherencia que parece que diga el mito. La realidad es otra, ¿no? Que podemos echar ahora, si quieres, la vez, ¿no? Vamos a ir atrás antes de todo esto, tenemos a Tarquinio Soberbio, que lo consideran un dictador, ¿no? Que hay que echarlo. Entonces, mira, yo te voy a dar la primera hipótesis, que no es ni la tuya ni la otra. Es sencillamente desde su misma familia, por ejemplo, a Tarquinio Colatino
un golpe de Estado dentro de la familia real que aprovecharon las élites romanas para conseguir el poder. Mira lo que te estoy diciendo. Sí, es totalmente plausible. De hecho, es una de las hipótesis que más llevan sonando en los últimos años. Seguramente es por eso que lo has mencionado ahora, porque está cobrando bastante fuerza. Una de esas luchas de poder entre la misma aristocracia romana, al fin y al cabo, pues encumbrar a otro miembro de la misma dinastía, que al final, por avatares del destino, pues no llegó a cuajar, ¿no? La otra opción, la que me decanto, yo creo que la hemos no he mencionado antes muy parcialmente, que sería el choque, ¿no? Las diferencias que tenía la clase aristocrática romana de esta época, con la forma de entender el poder que tendrían los reyes etruscos, que sería una forma mucho más autoritaria. Sabemos, y también lo hemos mencionado, que en Roma cada vez que era pasada la novelitas, ¿no? La antigua novelitas, siempre había problemas, ¿no? Y estamos viendo problemas de estos hasta bien entrado el Alto Imperio, ¿no? Que Sí. al fin y al cabo que todos los emperadores, pues al final siempre eran elegidos dentro de esa clase. Y yo creo que van por ahí los tiros. Después también el relato, a ver, que seguramente habría una base de verdad, porque siempre hemos hablado y creo que en eso estamos de acuerdo, que siempre en los mitos siempre subyace una base de realidad. A lo mejor no tan poética, ¿no? Porque es que además parece que está todo perfectamente entrelazado para que coincida perfectamente, ¿no? Y para causar ese impacto emocional que a mí incluso me ha emocionado en algún momento. Pero claro, que todo eso se haría para justificar que tú estás cambiando de régimen. Esto es desde el inicio de los tiempos. Y tú también lo has nombrado muy bien, ¿no? En el sentido de que, ¿para qué vas a echar un régimen que está funcionando? Somos tontos, entre comillas. A ver, estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero la idea es esta, si el régimen anterior era tan bueno, ¿para qué lo echamos? Entonces hay que justificarlo de que el régimen anterior, que era el anatema, que era el anticristo, como diríamos hoy en día, ¿no? O el anti-Júpiter en esta época, ¿no? Pero bromas aparte, claro, tendría que hacer una serie de elementos propagandísticos para justificar todos estos acontecimientos y que vamos, que vas a echar un rey y vas a implantar otro sistema. ¿Cuál? Pues parece ser que al fin y al cabo estas familias pues llegaron a un acuerdo tácito entre repartirse los resortes del Estado y colegiarlos para que nadie pudiese sobresalir más que el otro y limitarlo en el tiempo. Y ahí tenemos un sistema que vemos que pone muchísimo celo a raíz de que a medida que se va desarrollando a lo largo de los siguientes siglos, que tú has dicho que el sistema seguramente esté consolidado con ¿cómo se llama? El segundo padre de Roma, el segundo fundador de Roma, con Camilo. Pero Camilo. es que sigue habiendo cambios estructurales hasta la época de Sila, que estamos hablando que ya es el final de la República. Es el sistema Sí. republicano que nosotros estudiamos en los gráficos, en estas infografías de Senado, 300 miembros, asambleas, tal, magistrados. O sea, esto no se consolida y se compacta, y dura poco tiempo, por cierto, hasta el final de lo que nosotros conocemos como la República Romana. Yo considero que la República Romana, al fin y al cabo, nacería de este momento. Digamos que las bases oligárquicas, bueno, aristocráticas, se han repartido ya los cargos de gobierno, porque como también hemos dicho fuera de cámara, quien paga es el que manda, ¿no? En función de su patrimonio, tienen mayor participación en el volante del Estado. Y claro, pues una vez ya consolidado eso, poco a poco, a raíz de su experiencia y su devolución, pues se fueron troceando incluso más esas estructuras, ¿no? Has dicho también lo de los pretores, que también me parece súper interesante, que en principio no eran pretores. Después aparece la figura del cónsul para desguajar más poderes, precisamente para eso, ¿no? Para evitar la acumulación de mucho poder, esas dos figuras. Y ya tenemos a dos pretores con cargos que también manejan ejércitos y tal, pero con poderes militares, y dos cónsules que serían los que llevarían el Estado. O sea, perdón, los dos pretores serían los que llevarían los poderes judiciales y los cónsules sí, serían el poder, digamos, político, ¿no? Anualmente. Y así sucesivamente. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, la república no nació en ese momento. Lo que murió fue la monarquía, pero el sistema republicano no, que son cosas diferentes. Yo aquí Perdón, es creo que que hay mucho. se escucharía algo así, y a ver qué te parece, el término de una república muy monárquica. Una república muy Una monárquica. república Bueno, monárquica. sí, Va a tener unas sí. contradicciones, pero es que No, bueno, básicamente es mantener el asiento del trono caliente. sí, sí, no, Bruto ya lo dice, nosotros, o sea, el rey no solamente era el gobernador de Roma, el rey tenía unos poderes como el cum imperium, tenía unos símbolos como los líctores, tenía una silla curul,
Pero sobre todo tenía muchos poderes religiosos. Y había el respeto a la cuitas, y había muchas cosas que tenían que ver con herencias. Entonces, todo esto estaba representado en el rey, y esto no lo podían romper. Lo que no estaba bien era la monarquía, pero no los poderes que representaba el rey. Entonces, estos poderes se fueron poquito a poquito desgranando primero en 2 o 3 pretores, porque no les dio tiempo a nada más, y pretor era sencillamente el que llevaba el ejército, era algo así como el segundo que había antes. Luego llegaron los cónsules, y apareció la figura del pretor como como diría yo, un pseudo colega, o sea, una persona que tenía el mismo poder que el cónsul, pero un poco menos, porque claro, al final cuando los cónsules se van, ¿quién queda? En Roma no podía quedarse vacía de poder. ¿Quién juzgaba en los juicios? Si no estaba el cónsul, no se podía hacer juicio, porque ellos eran los que tenían el poder del imperium. Con lo cual, esto había que dividirlo. Empezaron con un pretor, y creo que en los tiempos de Sila ya se hicieron 8. Porque Sí. estos poderes, luego enseguida se hizo el Peregrini y a la época, o sea, estamos hablando de que todo esto va creciendo, aparecieron los ediles, aparecieron los cuestores, y todo esto todos estos poderes que tenían estas personas del censo y tal, pues, y de convocar, y quién hacía la agenda, por ejemplo. Todos estos poderes, quién podía llamar al pueblo, quién podía ejercer, quién podía hablar, todos estos poderes los tenía el rey, y todo eso había que ir repartiéndoselos, ¿no?, entre todos. Yo esta poquito a poquito, podemos hablar un día si quiere, porque es muy interesante este tema, ¿no? Y todo el tema de las asambleas y todo el tema de las leyes es interesante, ¿no? Yo creo que aquí hay una cosa que es, lo has dicho tú antes, Dionisio de Halicarnaso es muy griego. Y Tito Livio no era griego, pero ya estaba bastante helenizada Roma, ¿no? Cuando esto, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha similitud con Grecia. Grecia tenía a Pisistrato, que era un dictador blando, pero su hijo, que se llamaba Hipias, el que se Hipias fue... el mayor, sí. Sí, el que se fue, ¿no?, a Clístenes, que era el que quería conseguir el poder, creo que se fue al oráculo de Delfos, y allí cada vez que los sacerdotes del oráculo de Delfos daban una profecía, o sea, tú llegabas allí y decías, las cosechas que voy a hacer yo son de agrado de los dioses, entonces el oráculo te decía, son de agrado de los dioses, pero el dictador de Atenas tiene que desaparecer, que era Hipias, el hijo de Pisistrato. O sea, el régimen anterior es malo y yo tengo que venir porque soy el bueno, y ese es Clístenes. ¿Y luego qué hizo Clístenes? Reformar o afinar bastante más las reformas de Solón. Hizo más reformas, dijéramos, a lo que ya parte de Solón, ¿no? Que esto se va haciendo durante el tiempo. Le pasa un poquitín a la democracia griega, le pasa un poquitín como a la República Romana. No la hace Solón, ni la hace Clístenes. Es una cosa que está en constante evolución. Pero Clístenes es uno que le da bastante fuerza. ¿Qué tenemos nosotros en Roma? Nosotros tenemos a Servio Tulio. Es muy sospechoso que Servio Tulio haga la reforma de las tribus. ¿Qué son las tribus? Las tritias. ¿Qué son las tribus de Roma? ¿Y para qué son las tribus y las centurias en vez de las curias? Para debilitar a las élites romanas, a los patres patriae. Para eso son, para evitar el poder de las gens. Para eso son. O sea, la monarquía etrusca está haciendo estas reformas que probablemente sencillamente estaba haciendo copiando lo que sucedía en Tarentum, o lo que sucedía en Capua, o lo que sucedía en Cumas. Estamos hablando de ciudades, o lo que sucedía en Siracusa, en Atenas, en Tebas. Todas esas ciudades estaban teniendo tenemos que tener, a ver cómo le diría yo, tenemos que tener un control, el Estado tiene que tener un control más fuerte para poder ser Estado, porque si el poder lo tiene la gens, esto no va a funcionar. Eso no quiere decir a ver, en Roma se cambiaron las gens por los ricos. Sí, es que y muchas veces era lo mismo. Pero... Esto lo comentamos cuando hicimos este programa tan chulo sobre la monarquía latino-sabina, que hablamos de una monarquía, pero es que no estamos hablando de un poder centralizado. Parece ser que en ese momento Roma era poco más que un conjunto de gens, ¿no? De clanes que cada uno iba por libre, y porque estos clanes tenían ejércitos privados con todos sus clientes, ¿no? Y toda esta gente dependiente del poder del padre familia de turno, y estos eran los que se juntaban después en la asamblea y le cedían parte de poder al rey, pero en ese momento estamos muy lejos de lo que sería una ciudad con una estructura como tal, ¿no? De ciudad-estado, como sí que veríamos ya, y ahí sería la importancia de los etruscos o de la monarquía etrusca, que ahí vemos una diferenciación muy grande. Ya vemos esas primeras estructuras de ciudad-estado que cogería Roma. Bueno, de hecho, incluso hasta los primeros edificios públicos que cohesionan la ciudad las hacen reyes de ascendencia etrusca, ¿no? Tarquinio Soberbio les hace el templo de Júpiter. Creo que también les hace Sico Máximo. Tarquinio, o sea, Servio Tulio les hace míticamente las murallas.
Sí, ¿no? Parece ser. divide la ciudad en los cuatro cuadrantes, ¿no? Claro, en los barrios y tal, ¿no? Yo lo que me quiero referir que esto parece a, un poco, a finales lo mitifican, pero no deja de ser una adaptación de Roma, que es una ciudad que está empezando a crecer, está empezando a ser compleja. Tenemos en la época sabina latina, tenemos básicamente cuidadores de la tierra y ganado, pero ya cuando empiezan a venir los etruscos, ya empezamos a tener artesanos y comerciantes. Estos son una nueva gente que tiene mucho dinero y no participan en la vida pública romana. Y estos hay que integrarlos. Entonces lo que hacemos es repartir el poder anterior que tenían los terratenientes y los ganaderos solo. Lo que vamos a hacer es repartirlo a los ricos, a los que tienen dinero, porque al final lo que me interesa, si yo voy a montar un ejército a gente que tenga dinero, si yo tengo tierra, yo tengo patrimonio, pero no tengo dinero, ¿para qué me vale? Sí, Yo necesito gente. es que aparte también es que estás tocando la base del conflicto patricio-plebeyo. También Claro, hay que pensar que había plebeyos o extranjeros en este caso, porque todavía eran considerados extranjeros, aunque viviesen en Roma y hubiesen nacido, aunque fuesen cuatro generaciones ya nacidos en la ciudad. El problema viene mucho de esos extranjeros que han acumulado riquezas, que ponen su patrimonio en juego, pero que no tienen reconocidos esos derechos políticos. Ahí es donde empezará esa fricción, porque al fin y al cabo es, oye, yo quiero participar como ellos y estoy pagando como ellos. No, porque tú no eres de ascendencia patricia como yo. Y ahí es donde viene el kit, que después de eso se fue diluyendo hasta el punto de que ya no era importante, ya era residual y muy testimonial. Quedaba bien decir una familia que era, no, yo soy un Claudio, yo soy un Julio, no, yo es que mi familia es patricia, pero estamos hablando de un momento en la historia de Roma, como puede ser el siglo I antes de Cristo o a caballo en el cambio de era, que eso ya no tendría ninguna relevancia funcional en el día a día. no, no, claro. Y al final, lo que decimos, Roma tiene que, con los etruscos, y después tiene que conseguir un ejército de Roma, no un ejército de la gente, ¿no? Y además tiene que incorporar a todas estas personas nuevas, o no tan nuevas, pero que no vivían de la tierra y que tenían mucho dinero, y todo esto se tiene que incorporar. Y esto es lo que hace Atenas. O sea, Atenas está haciendo una reforma. Las reformas de Clístenes son, mira que era de la élite, ¿no? Pero no son más que intentar debilitar, aunque no se consigue del todo, porque la gente poderosa sigue siendo poderosa, pero debilitar un poquitín todo este poder de las gens y darlo, dijéramos, a zonas geográficas. Claro, si controla las zonas geográficas, estamos un poco en las mismas, ¿no? Pero sí que se intenta, ¿no? Y se intenta hacer una origo, una natio, que es Roma, que por entonces, yo estoy seguro que en la época de Rómulo y en la época de, no la, pero cualquier lugar de Mediterráneo, yo no era de Atenas, yo era de la familia que fuera, los Olmecas, o no, ¿cómo se llama? Los Almeónidas, Alquemeónidas. los Es Almeónidas, que ¿no? nombre se las trae. Estos, sí, sí, pues, yo era de esta familia y en Roma pasaba lo mismo, yo soy de los Flavio, yo soy de los Cornelio, yo soy de los Quintilio, yo soy de... ¿Quintilio lucha con el rey de Roma? Pues yo lucho con el rey de Roma, pero yo soy de los Quintilios. Entonces, hay que hacer, para que una ciudad sea potente, hay que hacer una patria, ahora lo entendemos como patria, ese tema antes era más complejo, pero hay que hacer que el ejército sea de la ciudad y que todo aquel que pueda aportar, aporte. Claro, si yo tengo una persona en Roma que tiene el 20% del dinero de Roma, pero no puede participar políticamente, al final me estoy debilitando yo mismo. Imagínate los comerciantes y los artesanos el dinero que tendría. Entonces Roma renuncia a eso, hombre, porque ¿quién pagaba? El que ponía ejército. Cuidado con estas cosas. El que tenía tierra, hombre, Claro, entendemos, ¿no? yo lo estoy poniendo, pero no me estoy beneficiando del reparto. Eso es lo que creaba el agravio comparativo, ¿no? Lo que crea las fricciones. Yo estoy pagando la fiesta, pero no me estoy llevando a la guapa. Algo estamos haciendo mal. Y claro, ahí habría ese problema que sería el génesis de otra aventura, ¿no? De otro episodio de la historia de Roma. Aquí que me gustaría tocar un punto para finalizar, que sería la influencia etrusca en la ciudad de Roma, que ya hemos mencionado antes y que tú has definido muy bien con la participación, bueno, el paso de las Pórsena por la ciudad de Roma, ¿no? Hasta la campaña. Yo creo que ahí me lo has preguntado antes y te contesto ahora, que sí, que Roma cayó bajo el yugo de las Pórsena, que se arreglaron las cosas como se hacían en ese momento, mediante un tratado en el cual la ciudad se ponía en una posición de subordinación, porque, abro paréntesis, si nos fijamos, el sistema de expansión de Roma por la Italia central consistía precisamente en eso, ¿no? De poner a Roma en una posición de fuerza en un tratado, en el cual la ciudad subyugada, dependiendo de la forma de derrotas, si así es por pacto, tratado, derrota militar en el campo de batalla, etcétera, pues tenía que participar de una forma u otra, variando su grado de autonomía.
Pues yo creo, cerrando este paréntesis, que Roma en este momento pues tendría un tratado desfavorable en el sentido de que le permitiría mantener su autonomía en la política interna, básicamente porque el sistema en el que funcionaba el Mediterráneo era muy difícil conquistar otras ciudades, como nosotros aceptamos o entendemos que lo que sería hoy en día integrar territorialmente, ¿vale? Aunque Roma, bueno, encontró esa fórmula, lo supo equilibrar, que eso ya es otro episodio. Y en el momento en que Lars Porsena cae en esa fatídica campaña, pues Roma ya podría recuperar su independencia, ¿no? Plena. Y otra cosa que tampoco hemos comentado, que cuando la monarquía como tal cae y empieza la república, por lo menos de forma tradicional, hay un retroceso en el poder romano en lo que sería, bueno, en donde estaba Roma en ese momento, en lo que sería la Italia central. Hay como un retroceso en los pactos y Roma queda relevada a una potencia de segunda categoría hasta que se consigue restablecer y pasar a la ofensiva. Pero bueno, eso ya sería, vamos, después de que los galos llamaran a las puertas y le dieran un sustito. Sí, pero yo creo que es general. O sea, yo creo que Roma cae en la misma crisis que caen las ciudades etruscas que las tiene al lado. Entonces, al caer los etruscos, todo su poder eh, sigue siendo una civilización potente, pero pierde muchísimo poder. Entonces cae todo eso en un poco de decadencia. El Mediterráneo lo controlan Cartago y lo controla a Siracusa. Y claro, todo no deja de ser una ciudad, entre comillas, si no es etrusca, casi etrusca, o con mucha ascendencia etrusca. Yo creo que cae en esa crisis, incluso las ciudades latinas, que las tenía bastante sometidas con los etruscos, se le levanta de un poquitín. Cuidado, quiero decir que Roma, pero yo creo que no es tanto por Roma, no por los gobernantes de Roma, sino por la geopolítica en la zona en la que está, porque los etruscos van al desastre. O sea, los etruscos ya no se lo van a levantar nunca. Siguen siendo ciudades potentes y todo esto. Mira, fíjate lo que acabamos igual de decir. Todo el mundo sabe los 7 reyes de Roma, que todo el mundo sabe, o la inmensa mayoría de tus oyentes y de los míos, saben que realmente son 8, porque durante 10 años Rómulo, según el mito, reinó, hubo 2 reyes, que esto es muy común, con un tal Tito Tacio, que era rey sabino de la ciudad de Cures. Pues pudiera ser que hubiera un 9º rey que fuera Lars Porsena, porque como lo que tú has dicho me parece muy lógico, pero también me parece igual de lógico que él dijera yo soy el rey de Roma, hasta que perdió 1 año, 2 años, lo que fuera, ¿no? Y en esto que has dicho de ciudad vasalla, tengamos en cuenta lo siguiente, si Roma era una ciudad vasalla, cuando Lars Porsena fue hacia el sur, parte del ejército romano, como ciudad vasalla, fue hacia el sur, porque era esto lo que yo creo que el Senado quería negociar. Lo que quizás quería negociar el Senado, si esto sucedió así, es mantener sus privilegios, no los del pueblo, ¿no? Sus privilegios, que eso era muy normal en las ciudades. Bueno, eso es sinónimo de Senado y, Privilegios y ciudad eran sinónimos. es sinónimo, ¿no? Bueno, la verdad es que no sabemos por qué cayó la monarquía. Sí que parece que hubo una monarquía, porque se han encontrado en la arqueología se han encontrado mucha epigrafía, la que pone rex, que son en latín arcaico es rey, así que había allí algún rey, no probablemente ninguno de estos reyes que digamos realmente pudiera existir, igual el último, que luego llaman Tarquinio el Soberbio, pero bueno, ya Lars Porsena tampoco sabemos realmente si es real o no, probablemente sí, pero los hechos que suceden, pues al final, el hecho de que un libro te diga 5 personas que son reales no quiere decir que lo que cuenta sea exactamente verdad, ¿no? Es muy sospechoso la similitud que hay con el desarrollo de ese siglo de Roma, como por ejemplo la ciudad de griega, vamos a poner Atenas, ¿no? Es muy similar el desarrollo, ¿no? Y muy similar en los problemas que tiene que solucionar, que es, empiezo a ser una ciudad compleja, empiezo a tener problemas sociales y los tengo que solucionar como se solucionaban en la época. Entendamos que no se pueden solucionar como ahora. Y los dos consiguen, bueno, un sistema parecido, más integrador, con más interpretatio. El de Roma posiblemente porque Roma ya es más mestiza de origen. En la Ática arcaica no existe esas migraciones, pero en Roma sí que existen estas Uf, migraciones los y es diferente, atenienses ¿no? estaban muy orgullosos de su origen. De hecho, decían que habían estado ahí desde Sí, siempre. No se dice así, ¿no? De que los atenienses nacen de la tierra. claro, sí, sí, ellos ya estaban allí.
Cuando Minerva discutió, ya estaba allí la ciudad de Atenas. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y Neptuno, ¿no? Pero bueno, Poseidón, perdón, en este caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un intento, como hicieron muchísimas ciudades del Mediterráneo, además, yo creo que también es una evolución lógica de cómo tiene que evolucionar una ciudad para conseguir un poquitín estos recursos. Y es como lo hicieron todas, ¿eh? O sea, claro, lo que pasa es que hay en ciudades que no nos ha quedado escrito, ¿no? Pero yo me imagino que habría muchísimas ciudades en la época de Atenas, en este siglo VI, siglo VII, primero del V, que hacen esta evolución. Que ellos la llaman democracia, no tienen nada que ver, pero bueno, como mínimo darle un cierto poder al pueblo y quitar el poder de estos reyes para repartírselo entre unos cuantos más, que bueno, que era la oligarquía, ¿no? En el caso de Grecia dicen la aristo, que eran los más preparados, no dicen los que tenían más dinero. Los Dicen Aristoi, los mejores, literalmente. Sí, los más preparados. Es la traducción así, ¿no? En Roma directamente Servio Tulio creo que se llama timocracia, que es el gobierno de los más ricos. Y esto es así, ¿no? Pero bueno, reparten el poder entre varios, no entre uno, ¿no? Y creen que así, pues de alguna manera la ciudad va a ser más grande y van a quitarse ese peligro de las tiranías, que en aquella época un tirano no es lo que ahora, ¿eh? Tirano era sencillamente una persona que gobernaba sin el pueblo. O sea, si por ejemplo a Rómulo en Grecia lo hubieran llamado tirano, ¿vale? Que es un rey que no lo ha puesto la oligarquía, te digo así, es un rey que no lo ha puesto la oligarquía, sino que trabaja a favor del pueblo y se salta toda la oligarquía. Eso es un tirano. Añadiría más, es esa persona que gobierna sin los estamentos tradicionales. Muy bien, pues esto es, ¿no? Un tirano para Grecia. Yo estamos hablando, en este caso, un mal rey, ¿no? Y bueno, parece ser que los etruscos gobernaban de otra manera, no tenían esta visión y los romanos querían parecerse a las ciudades del sur. Oye, le fue bien. La forma de gobierno de Roma sí que es verdad que es única. Está muy inspirada, por ejemplo, en Grecia, pero no es la griega tampoco, no es Atenas. Yo creo que es más moderna, quizás porque es más antigua. Sí, está interpretada a su manera, ¿no? Y a su lugar geográfico y a los vecinos que les toca vivir, porque al final vemos que el desarrollo de Roma es completamente diferente para el de Sí. Atenas. Es una ciudad que está situada, es una ciudad de granjeros, campesinos, situadas en el centro de una península, rodeada de otras ciudades que los quieren limpiar de ahí. Y Atenas, sin embargo, pues tiene una fuerte vocación marinera, muy recluidos en un pequeño istmo, y al final, pues por sus circunstancias, pues tuvieron que buscar otro tipo de soluciones que así bien en un principio eran muy parecidos a los problemas que tenían, pues ellos tuvieron que los desarrollaron de otra manera. Y aquí el concepto de democracia sería más correcto decir, para este momento, en la época de Clístenes, previo guerras médicas, sería la isonomía, ¿no? Sí, Sería, isonomía, sí. sería eso como algo así de los mismos derechos, ¿no? Que todo el mundo, Sí, pero no, iguales. no derechos que todo el mundo fuese igual ante la ley, porque eso no es ni hoy en día es posible, lo iba a ser hace 2600 años, ¿no? Pero sería algo así como que todos tendrían el mismo derecho a la participación política. Sí, 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 Ese sí. es su concepto, ¿no? El derecho a la participación. Ahora que el reparto no sería el mismo, porque claro, porque no todo el mundo participa de la misma manera en la guerra. Y ellos lo No, entendían no. así, de hecho lo comentábamos antes de empezar el programa. Sí, bueno, ahora vamos a hablar en serio, no vamos a ir al mito, que es lo que mola. O sea, la pobre Lucrecia tuvo que morir, Sexto Tarquinio tuvo que hacer eso que hizo, que fue violarla. El pueblo quedó conmocionado ante tal pecado ante los dioses. Una matrona digna, una matrona de buen comportamiento, fue violada por el hijo de un dictador, por el hijo de un tirano. Entonces no podía hacer otra cosa bruto que matar al tirano. No lo mató, el tirano se escapó, pero mató a su hijo, a Runte. Y a Roma, a partir de ahí, consiguió la libertad. Joder, lo que acabo de decir ahora. Qué burrada. Pero bueno, consiguió la libertad y los hombres fueron libres, echaron al dictador y desde entonces pues comieron perdices todos los días los romanos. No tuvieron más problemas nunca, jamás, ¿no? Bueno, nació lo que dicen la República. Las fuentes dicen que fue en el 509, antes de nuestra era. Probablemente sucedió un poco después también. Pero una cosa es el mito y otra cosa es la realidad. La realidad tampoco la sabemos. Todo esto, como he dicho, son interpretaciones. Son especulaciones, exactamente, ¿no? Y además en este periodo de la historia que todo está tan oscuro. Aquí Grecia está acabando de salir de la época oscura, acabamos de empezar el arcaísmo. Creo que se celebró la primera Olimpiada en el 776, puede ser, más o menos año arriba, año abajo. Pues estamos Sí. hablando de una época en que, vamos, es que hay que tener en cuenta que los romanos no escribieron sobre prehistoria hasta bien entrado el siglo 3, 2 antes de Cristo, ¿eh? Sí, Vamos, sí, 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 sí. escribían de oídas y seguramente
copiando a los historiadores griegos, que por eso, a ver, no, Hoy, esto no madre es dogma mía, de fe. lo que acabas de decir, esto Uy, lo uy, borro. esto bórralo. Esto lo borro. Por menos han crucificado a gente, ¿no? Yo creo que son movimientos, a ver, no te voy a desmentir del todo. A ver, las personas que escriben, por ejemplo, Dionisio En Arecarnaso, mi no deja de defensa, ser. perdón, en mi defensa voy a decir que esa teoría existe. Vale, no, yo creo que Dionisio Arecarnaso era griego, bueno, era ciudadano romano, nació en Grecia. Y esto a la fuerza le tiene que, en Halicarnaso, le tiene que influir. Pero yo creo que lo que sucedió en Roma es de alguna manera genuino, porque sucedió en todas partes. No sé si me explico. Sabía que me dejaba este punto y era importante, que has dicho lo del Ah, origen de Dioniso de Halicarnaso, perdón. Que era griego y usaba términos griegos para definir cosas que no tienen por qué exactamente igual que en Grecia. Es decir, claro, un consejo, él lo llamaría, yo qué sé, bule al Senado de Roma. Pero no claro. exactamente tiene por qué funcionar igual y estar constituido en los No, mismos no. términos. Y eso yo creo que también influye muchísimo. Antes me digo, mira, luego lo comentaré. Y ahora, No, no. ahora lo has tocado y me parece súper interesante. Es exactamente lo que te estoy diciendo. Él escribía a su manera, que él había estudiado probablemente la historia de Atenas y la comparaba un poco, pero yo me estoy refiriendo que los hechos que sucedieron en Roma, esta organización, se repite en muchísimas ciudades del Mediterráneo en esa época. Y es porque la época, este cambio del mundo arcaico al mundo clásico, y eso sucede en muchas partes. O sea, no solamente sucede en Atenas, sucede en muchas partes. Lo que pasa es que a nosotros nos ha quedado, pues bueno, pues Aristóteles, Sócrates y tal, ¿no? Ahí funcionó quizás mejor, ¿no? Y en Roma también sucedió algo así. ¿Cuál fue el motivo? Pues probablemente yo creo que sociedades relativamente cercanas, sociedades indoeuropeas, que aportaron soluciones a lo mismo, soluciones algo distintas, pero parecidas a los mismos problemas. Totalmente de acuerdo. Jo, pues ni con el Mulso discutimos, tío. Qué Qué curioso, cosa. ¿eh? Qué Sí, sí, curioso. ¿no? Bueno, al Ah, final todo esto es hablar por hablar, pero bueno, espero que los oyentes, tanto de tu canal, la taberna de Castor y Polus y los Lignomaníacos, los amigos del Mediterráneo, opinen si quieren en comentarios y a ver si opinan más o menos lo mismo, ¿no? Vuelvo a repetir, hemos hablado de mitos y de interpretaciones, poca cosa ahí clara. Por ejemplo, yo leí hace poco que las murallas serbianas probablemente hasta 100 años después. Pero claro, Roma tendría que tener algunas defensas. Las murallas de unos años después se hicieron encima de las que había antes. Todas estas cosas son alguna muy extensión difíciles. del perímetro también puede ser. Claro, claro. Entonces, ¿cómo eran? Se desmontaron, se montaron, están encima. Entonces, entendemos, ¿no? Con lo cual es muy difícil hablar después de 2500 años, 2600 años de esto. Y sin apenas fuentes. Y los que Es tenemos decir, son sí, mitos. sí. Pues bueno, te tengo que dejar a los 15 gladiadores hispanos para volver a tu casa del Aventino. Sí, déjame más para que vayan empujando, porque ahí el mercado está no sé qué pasa, no sé qué fiestas se acercan, pero hijo, está todo el mundo aquí comprando animales y bueno, sacrificio, alguna fiestaca, pero bueno, ya vendrán épocas peores. Ahora como dices tú, voy a abrir la ventana porque hace una calor en el Aventino. Además tengo un problema, ¿sabes? Que cuando voy al Aventino, te lo voy a explicar, la gente igual no lo sabe, pero vivo al lado donde después se van a hacer los baños que molestaban a Séneca cuando vivía en el Aventino. No sé si lo sabéis, que allí tenía una villa en el Aventino Séneca y al lado había unos baños, unas termas, y se quejaba de ruido. Pues yo ya oigo ruido años antes. Así que si abro la ventana escucho ruido, o olores, que es peor. Así que no sé qué voy a hacer, o pasar calor, o oír ruido y olores. Es Ya me difícil, lo ¿eh? pensaré. Yo como esta ínsula en la que estamos es mía, pues me voy al ático y en el ático se está fresquito. Lo que pasa que, bueno, de vez en cuando se escucha algún crujido más fuerte de lo normal y me asusta un poco. Bueno, no será la primera ínsula que cae y solo mueren 15. Pues nada, con esta ínsula a punto de derrumbarse nos vamos a despedir con nuestro valete El Gaudete Quirites y amigos del Mediterráneo. Hasta pronto. Y a ti, Quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote
compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, et gaudete quirites. ¡Hasta otra!